Tema político, tema de portada, continuamos con todos ustedes en Comarcal Televisión, en el Vértice, y ahora tenemos que hablar también de otro suceso que ha sido portada y que ha sido importante durante los últimos días, ese incendio devastador de esos dos edificios en Valencia, 10 personas fallecidas y unas imágenes que nos dejaban, la verdad es que la sangre helada de ver ese edificio ardiendo como si fuera una auténtica antorcha. Además, momentos de incertidumbre, momentos de pánico, momentos de zozobra, al ver incluso en directo, ¿no?, en todos los canales de televisión a nivel nacional, cómo se rescataban algunas personas que se tenían que salir a lo que eran a los balcones, a las terrazas de esos edificios para poder ser rescatados por los bomberos. ¿Esto qué ha motivado? Pues reacción prácticamente en toda España, en todos los municipios. Hay que hacer un listado, hay que mirar a ver si alguno de los edificios que hay en las ciudades, como es el caso, por ejemplo, de Lorca, tiene esos elementos que parece ser fueron los que provocaron y los que hicieron que el incendio fuera mucho más rápido y fuera mucho más letal. El Partido Socialista hace unas horas, hace unos días, solicitaba al Ayuntamiento de Lorca el que hiciera un inventario, ¿no?, una estadística de qué edificios pueden ser algunos que contengan elementos inflamables y, si es así, poner remedio. Desde el Ayuntamiento de Lorca, el alcalde Fulgencio Gil ha indicado que se hará, aunque cree que lo que es los edificios de la ciudad, todos ellos, o muchos de ellos prácticamente nuevos, debido a otra desgracia, a los terremotos del 11 de mayo, pues que todos cumplen con los requisitos y que cumplen con la ley actual que tiene a la hora de las construcciones de los edificios. José Antonio, pero claro, nos surge a todos la duda, ¿no? ¿Hay algún edificio en Lorca que pueda reunir esas condiciones y que pueda suceder lo mismo que en Valencia? Pues yo no lo sé, eso tienen que ser los técnicos los que examinen los edificios, sobre todo los de más altura, los que tienen más dificultad. Y sobre todo lo que había que tener en cuenta también son introducir dentro de las normas de la construcción elementos de evacuación. O sea, no aprovechar tanto los espacios que no se pueda tener vías de escape para casos como este. No que ser rácano en el aprovechamiento de espacios, no dejar todo a la labor de los ascensores o de las escaleras de incendios incluso que hay para ellos, sino hacerlas ya pensando en que pueden ocurrir catástrofes como esta. Por lo tanto, habría que repensar un poco los elementos de construcción, había que repensarlos y la estructura de las vías de evacuación en los edificios. Paco, porque claro, aquí también en Lorca, nos acordamos del 11 de mayo de 2011, ¿no? A raíz de esos terremotos, de esos dos sismos, se empezó a cambiar también lo que era la ordenanza y a ver algunos temas arquitectónicos que decíamos, esto no puede ser, ¿no? Pero claro, siempre nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Dice que el refranero español siempre tiene un refrán para cada uno de los casos y este es uno de ellos, ¿no? Sí, efectivamente. Muchas constructoras, yo les pondría como pena que tuviesen un bombero cuando terminan su diseño, para que revisar lo que han hecho. Es cierto lo que dice José Antonio, echamos de menos esas escaleras efectivas, aunque feas, que tienen en Estados Unidos para poder salir de las viviendas, que salvan muchísimas vidas. Y después, ahora que estamos en un mundo en el que parece que todos queremos vivir en el piso 30 y si podemos en el 40, pues también tenemos que pensar que después, si hay un problema, hay que bajar del 30 o del 40 y el ascensor no es un medio válido para hacerlo. Entonces también tenemos que replantearnos eso. Catástrofes como esta en viviendas unifamiliares son impensables. No sé. Me parece bien la iniciativa del PSOE y del Ayuntamiento de Lorca de revisar nuestros edificios por si alguno tuviese estas circunstancias. Me parece bien también que se hable con nuestros bomberos y veamos si tenemos los medios materiales para poder rescatar a la gente en nuestros edificios más altos y creo de verdad que esto, además, acabará mejorando la legislación de la construcción en nuestro país.
Bueno, David, a la línea de lo que están comentando los contertulios, de acuerdo, ¿no?, que hay que hacer una revisión de lo que son los edificios, pero luego también estar pendiente de cuáles son los medios, tanto de los bomberos como del resto de servicios de emergencia, ¿no? Claro, hombre, yo creo que al final, eso me parece estupendo, estoy con el doctor Peral, que al fin y al cabo el llevar una iniciativa de control, de revisión de lo que hay y en qué condiciones está, siempre está bien, ¿no? Lo primero que habría que ver, a lo mejor, es ver el informe final de los técnicos sobre el incendio aquel, que son las causas reales, esas causas reales, porque hablábamos antes a micrófono cerrado de la cantidad de lucubraciones que hay ahora mismo, ¿no? Que si el material resulta que era inflamable, altamente inflamable, que resulta que el composite puede tener en su interior varios tipos de materiales. Ahí estamos viendo, David, perdona, que es el momento en el que se inicia el incendio, pero es que estamos hablando que en cuestión de 50 minutos ese edificio era prácticamente una antorcha. Está claro que ahí hay algún tipo de material. Ahí tiene que haber algún material, porque mira con la velocidad y con la... Mira, esos son minutos, y mira ya ha pasado de la 5ª planta a la 8ª o 9ª. Sí, claramente hay algún tipo de material altamente inflamable, pero que hoy por hoy no se sabe realmente, porque no ha salido el informe oficial. También decía que antes leí que había incluso el Colegio de Ingenieros hablaba de un motor, de un toldo en una vivienda que estaba vacía y que supuestamente tal toldo no existía. El tema de la espuma de poliuretano, otros que si la lana de roca, que es la que está en todos los edificios habitualmente, que como bien se decía también, parece que eso no arde, o que si hay materiales que arden pero no hacen llama. O sea, quiere decir que esto todavía habrá que esperar. O sea, hacer una revisión a ver de qué están hechos esas fachadas, esos edificios, de Lorca en general, pero a lo mejor ya no tanto buscar esa espuma de poliuretano o lo que sea en concreto que aún no se sabe, a lo mejor es revisar para ver de qué están hechas y luego valorar, hacer como una especie de censo. Incluso eso sirve para saber realmente cuál es la realidad de la ciudad y la realidad constructiva de Lorca. Pero claro, también es verdad que yo entiendo. También estaban diciendo que es que este edificio estaba hecho con una normativa que ya estaba derogada. Anterior, sí. Ahí está. Bueno, pues yo recuerdo... 2006 puede ser, 2006 o 2008 me suena. Me suena 2008, pero bueno, no, eso es prácticamente... Sí, bueno, se habla también de que hubo un incendio en Londres de un edificio muy parecido, que tenía también la fachada muy parecida a este y que también provocó víctimas. Claro, pero también es verdad que cuando el terremoto de Lorca se planteó una modificación del Código Técnico de la Edificación, aquello no acabó de cuajar del todo, ¿vale? Y bueno, aquí se está construyendo en Lorca también más con buena voluntad y desde la experiencia. En algunas cosas no es tanto porque porque así lo establezca la normativa, ¿vale? Que eso también hay que tenerlo en cuenta, que a lo mejor aquí en Lorca hemos vivido, por desgracia, lo que hemos vivido, hemos hecho cambios en nuestra forma de construir, pero el constructor de Portuneras, por decir algo, por decir la población más cercana, y que está tan bien como nosotros encima de esa falla estupenda y maravillosa, pues resulta que no, a lo mejor no tiene esa experiencia, gracias a Dios, ¿no? Pero eso puede generar el día de mañana otro tipo de problemática. Con respecto a los medios, claramente hay que saber qué medios hay. ¿Qué medios tenemos a nuestra disposición? Y aquí yo quiero hacer un recordatorio que muchas veces yo creo que los ciudadanos de Lorca que nos están viendo a lo mejor no son conocedores de una situación que tenemos que tener en cuenta. Y es que en la región de Murcia existen 3 sistemas diferentes relativos al tema de los bomberos. Está el que rige en Murcia Capital, un sistema propio de bomberos, que pues, lógicamente en caso de emergencia, de que se ceda sus medios propios, tiene el apoyo de otros medios de la región de Murcia. Cartagena tiene también sus medios propios, que están a las órdenes y controlados por parte del ayuntamiento. Y luego existe algo para todos los demás, incluido donde han metido a Lorca, lógicamente, porque siempre nos toca, se olvidan de esa supuesta tercera capitalidad. El caso es que pues bueno, Lorca tiene lo mismo que tiene Ojos o tiene Bulla. Depende del consorcio regional. En los otros casos, pues lo que hace la comunidad autónoma es ayudar al ayuntamiento, que el ayuntamiento tenga su propio sistema, con lo cual al final las aportaciones vienen a ser las mismas, y en el caso de Lorca lo que hace es aportar a la comunidad autónoma la parte que le corresponde para poder tener ese sistema común a todos. Creo sinceramente que es más efectivo, como se ha demostrado, que los sistemas propios son más efectivos. Pero bueno, de cualquier modo, lo que sí hay que saber es qué hay en el Parque de Bomberos de Lorca, si eso que hay en el Parque de Bomberos de Lorca es capaz de asistir a las necesidades que tenga Lorca y, por supuesto, también de asistir las necesidades que puedan tener las poblaciones limítrofes con Lorca, porque, vuelvo a decir, los medios de Lorca o los medios de la población limítrofe no son suficientes, y de eso se ha demostrado que los medios que tenían en Valencia tuvieron que venir de toda la provincia, de toda la comunidad autónoma para apoyarles. Lógicamente, este tipo de incendios, o sea, no puedes tener medios para absolutamente toda esa necesidad que se pueda generar ¿dónde está el límite?
¿Dónde está el límite? Ahora tú tienes que tener unos medios mínimos para, por ejemplo, lo que hablábamos también a micrófono cerrado, una escala suficiente para la altura del edificio más alto que tengas. Lógicamente, si la escala no te llega o tú no tienes los medios para evacuar un edificio el más alto que tengas en la ciudad, pero eso, pues ya tienes un problema. ¿quién se atreve a lo mejor quizás a eso, no, José Antonio? Yo me imagino que como un alcalde que fue José Antonio, cuando a ti te dicen, no, es que un constructor, vamos a hacer un edificio de 20 plantas. Aquí nadie se para a decir a ver si es que la escala de los bomberos llega hasta la planta número 20, ¿no? No, pero nosotros cuando aprobamos el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que no recuerdo exactamente el año, sí recuerdo que debatimos firmemente la altura de los edificios y decidimos que los edificios tenían que tener 4 plantas, bajo y 4, o sea, 5 alturas en total, excepto en la avenida Juan Carlos I, que ya tenían la cornisa, ya estaban muy avanzadas las construcciones. Después no sé las modificaciones que ha habido, a la vista está que hubo modificaciones, pero el Plan General de Ordenación Urbana, que se aprobó en mi época, decidió que los edificios de Lorca solamente tuvieran bajo y 4 plantas. Eso estuvieron algunos constructores también en el debate del tema, algunos no estaban de acuerdo en la cuestión, pero los más sensatos te decían que el edificio rentable mínimo era el que tenía bajo y 4, porque era posible entonces el mantenimiento del ascensor y de los servicios comunes y de las cosas así. Después no sé qué ha pasado en esto, que han salido pues edificios de otras alturas y tal. Insisto, bajo y 4, excepto en la avenida Juan Carlos I. Bueno, estamos viendo precisamente imágenes de esa avenida Juan Carlos I, ¿no? Cada edificio luego tiene su casuística y luego son edificios en los que muchas veces son varias fases o varias zonas las que al final hacen lo que es un conglomerado o un edificio mucho más grande, como puede ser, no sé, se me viene a mí ahora mismo a la cabeza, pues uno que está justo en el centro de la ciudad, que es Castro Verde, que yo creo que es uno de los más altos o grandes que hay en la ciudad, junto con el de la universidad, ¿no? El edificio, ¿cómo se llama este edificio que está en la universidad? Bueno, el edificio de la Tortada también, es uno de los altos también, ¿no? El edificio de la Tortada también. Pero son de épocas diferentes. Fíjate que la Tortada, por ejemplo, tiene gran altura, pero no incorpora elementos, por ejemplo, como sí incorpora el Castro Verde, que tiene una planta diáfana completamente, precisamente para eso, para evitar en caso de incendios. O sea, ese edificio está diseñado para eso, pero también es muy posterior a la Tortada. La Tortada es obra del renombrado arquitecto lorquino José Luis Fernández Romero. Y las torres, ¿no? Lo que se llaman las torres, ¿no? Sí, lo que hay en el campus. Del campus, Sí. que también esos son de 10, 11 plantas, pueden ser. Creo que tienen más. Creo que recordás que, hablándolo no hace mucho precisamente con mi secretaria que vive allí, creo que recordás que eran 13 o 12. Lo que también está claro, Francisco, es el no poner en tela de juicio y no dudar tampoco de la labor de los bomberos, ¿eh? Porque es que ya estamos en un país en el que todo el mundo también nos gusta opinar y en el que incluso ya había, pues incluso gente que le echaba la culpa a los bomberos, ¿no? De lo que había sucedido, que no habían actuado bien o que no habían obrado bien, porque luego también es que este incendio, curiosamente, se produce desde fuera hacia adentro, ¿no? Que es algo totalmente atípico. Sí, vamos a ver, hay una cosa que está clara, hay unos protocolos. Claro. Y entonces, esos protocolos hay que seguirlos. Tú lo que no puedes pretender es bajar por unas escaleras, sin poder usar los ascensores, a 200 familias a la vez. Tienes que establecer unos criterios. Porque si no, al final, se montan unos sobre los otros en los escalones, el uno que quiere pasar, el otro, el humo, y entonces en vez de tener 10 muertos, tienes 100. ¿Qué pasa? Que esos protocolos no contemplaban, porque no se había dado hasta este momento un incendio de estas características en nuestro país. Entonces, esos protocolos se actualizarán. ¿Me explico? Nosotros, por ejemplo, cuando el terremoto de Lorca, una publicación que hicimos científica después del terremoto de Lorca fue el protocolo que hicimos para, con ambulancias de Lorca, trasladar a todos los enfermos del Hospital Virgen del Alcázar y parte de los enfermos del Hospital Rafael Méndez a otros hospitales. Eso hay que hacerlo con un protocolo. No se puede inventar, yo cojo a mi padre, me lo llevo sobre de la esta marcha manera o tal. Y eso en una hora después del terremoto. Hay que hacer una rueda de ambulancias, hay que coordinarlo, las tienes que tener en un sitio, entrando por un sitio, saliendo por otro. O sea, y eso tiene que estar escrito previamente, porque si no, no sale bien. Es así, y aún así, a veces no sale bien,
Pues, en este caso, el protocolo establece, o establecía, que la gente por encima del incendio, para evitar esos apelotonamientos, pues se refugiasen en la última parte de su vivienda y tapase con mantas, porque un incendio normal da tiempo a volver a por ellos y a sacarlos tranquilamente. Pero claro, en este un caso, incendio de media hora... 50 minutos, como han visto ustedes ahí el edificio, y gracias al conserje Julián, que fue uno de los héroes, el conserje que se dedicó puerta por puerta a ir llamando, y la labor también de los bomberos que pudieron hacer lo que tenían en sus manos. José Antonio. No, nada más, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, porque los bomberos, solo por muchos medios que tengan, no pueden solucionar si la arquitectura de los edificios no es la adecuada para esas evacuaciones. Eso está claro. Bueno, pues esperemos que no suceda ninguna desgracia de este tipo en ningún lugar, y menos pues, de estas características, ¿no? 10 personas, la mayoría de ellas por inhalación de humo, una auténtica pena, incluso pues, con niños pequeños. Hablamos de edificios, pero en este caso de algunos edificios que van a ser inaugurados. Uno ya ha sido inaugurado, esta misma tarde ya acogía las primeras visitas en grupos, van a ser gratuitas durante las 2 próximas semanas. Estamos hablando del Palacio de Guevara, la Casa de Guevara. ¿Cómo le parece que ha quedado, José Antonio? No sé si ha dado tiempo a ver algo, alguna imagen, alguna foto. No he visto imágenes, no lo he visto, pero por lo que he leído me parece que se ha hecho una rehabilitación estupenda y se ha adaptado, y yo creo que ha sido un acierto el que se invierta en ese edificio que es emblemático de Lorca y que muchos lorquinos no conocen. Por eso esta jornada de puertas abiertas me parece muy bien. No conocen porque, primero, ha estado habitada durante mucho tiempo, y como era una vivienda particular, pues no había manera de hacer visitas públicas, se hacían visitas, digamos, de protocolo, porque era muy amable doña Concha Sandoval, la baronesa que habitaba allí, era muy amable para esas cosas, pero no se podía tener abierto para... Usted sí la vio todo el mundo, en los años 80, usted sí la conoce por dentro. Sí, la conozco muy bien, he estado mucho, hicimos algunas reformas internas porque algunas ayudas hubo que hacer porque había determinados servicios de la casa que no estaban en condiciones, había incluso algunos reforzamientos de alguna parte de los cimientos y de alguna parte de las fachadas que también hubo que arreglar en su momento, pero a mí me parece que la inversión que he leído que se ha hecho y la manera de recuperar los elementos arquitectónicos y los muebles, que es muy importante, los muebles, los cuadros, etcétera, todo eso es muy importante, que se tenga además como patrimonio para Lorca, aprovechando la generosidad de doña Concha Sandoval, que nunca se le agradecerá bastante. Lorca debe agradecerle muchísimo la generosidad que tuvo para que esa vivienda pues se quedara para disfrute de los lorquinos. Un espacio nuevo cultural, de rico patrimonio, como están comprobando en esas imágenes en las que se inauguraba ayer esa casa. Desde hoy, desde esa tarde, esas visitas gratuitas, pero eso sí, se tienen que inscribir, porque aunque sean visitas gratuitas, tienen que ir guiadas. Es un recorrido mucho más corto, porque lo que se pretende es que en 15-20 minutos todo el que quiera ver la casa de una forma rápida lo pueda hacer, y ya a partir del 12 de marzo, si no me equivoco de la fecha, a partir del 12 de marzo ya sí serán visitas a 5 euros la visita, con un guía y ya con 40 minutos explicando mucho más lo que son los componentes y lo que es pues, toda la historia que tiene esa casa. Francisco, bueno, pues, junto con la Coso de Sutuyela, que posteriormente también hablaremos, 2 espacios culturales importantes para la ciudad de Lorca y para atraer muchos más turistas. A mí una de las cosas que me llamó cuando vine hace muchos años ya aquí a Lorca fue los escudos nobiliarios que había, y me impresionó el escudo de la Orden de Santiago, pues encima de las columnas salomónicas de ese barroco impresionante, que es la casa que vamos a poder disfrutar a partir de esta tarde. Realmente que la cultura, que un pueblo apueste por su cultura con su ayuntamiento al frente, con independencia del partido que esté, me enorgullece. O sea, yo he visto que aquí esté el PP o esté el PSOE gobernando, ambos han apostado por la cultura de nuestra ciudad, y eso es de agradecer.
muy de agradecer. Ahí están viendo esa colección de abanicos históricos, algunas de las piezas que están dentro de esa casa, como puede ser muebles que decía José Antonio Gallego y también pues cuadros, ¿no? Aunque se está también trabajando en mecenazgo para recuperar algunas obras pictóricas porque son muchísimas. David, me imagino que tú también tendrás mucha más constancia y conocerás mucho más de la familia, que son muchísimas las obras que todavía no se pueden exponer debido al difícil estado y complicado estado en el que se encuentran. Bueno, mi relación con el Palacio de Gavara nace justo antes del terremoto. Justo antes del terremoto, en el año 2010, el entonces alcalde Paco Jodar me encarga la redacción del plan museológico del Palacio y de bien del Palacio, y ahora hablaremos de eso. Lo redacto, 600 y pico páginas, y lo presentamos 15 días antes del terremoto. Ya teníamos todo preparado para empezar a convertir aquello en un gran recurso cultural. Y bueno, pues llega el terremoto y lógicamente hay otras prioridades y queda un poco empantanado. El terremoto dio lugar a que tuviéramos que evacuar, entonces eso lo coordiné yo, la evacuación de todas las piezas, de todas las piezas del Palacio, en colaboración, en este caso, la Comunidad Autónoma nos dejó 2 técnicos de la Dirección General de Cultura, de lo que hoy es Bellas Artes, bueno, bienes culturales, y además también hubo un número importante de voluntarios, tengo que decirlo aquí y agradecerlo porque es que aquello fue de toda la región de Murcia, vinieron a colaborar con nosotros para inventariar todas las piezas, catalogarlas, embalarlas y poder ponerlas a salvo. Y cuento una anécdota curiosa, cómo los lorquinos pasaban por la puerta y nos preguntaban cómo estaba el palacio. O sea, los lorquinos eran conscientes de la importancia del edificio y preguntaban al guardia de seguridad que pusimos en la puerta. Claro, porque tenemos que controlar un poquito aquello, porque hay muchas piezas pequeñas, piezas de mucho valor. De hecho, antes todos cuando salíamos nos controlaba el guardia de seguridad para garantizar que todo permaneciera ahí, ¿no? Y recuerdo esa anécdota curiosa de cómo preguntaban que cómo estaba el palacio. Además, no es decir en qué condiciones, era cómo estaba, ¿no? Me gustaba la frase y el cómo lo preguntaban, ¿no? Al final, ahora concluye, ya unos cuantos años más tarde, 12 años más tarde, la primera fase de aquel gran proyecto, que es restaurar lo que es el palacio en sí, ¿vale? Un palacio que en principio era una casa, que cuando se decide convertirlo en palacio, pues lógicamente ya existía la casa, tiene problemas estructurales. De hecho, en varias ocasiones se tiene que recalzar, una de ellas aludía a José Antonio no hace mucho, ahora mismo acaba de decir que él, como alcalde, tuvo que realizar alguna actuación de ese tipo. Creo recordar que fueron hasta 3 recalces lo que se tuvieron que hacer, porque la estructura de la casa no permitía, o sea, no soportaba la estructura del palacio, que después fue, ¿no? Pasaba una acequia. Claro, justo por delante, claro. Sí. Y afectaba a los cimientos. Sí. De hecho, la acequia se terminó de quitar cuando se arregla López Gisbert, gracias al Plan E, al famoso Plan E. Se quita la acequia y ahí ya parece ser que se acabaron definitivamente los problemas de capilaridad de la fachada. Esa fachada que parece ser está atribuida por Sánchez Rojas Fenol a Nicolás de Bussy. Pero sin duda ese palacio, como decía, declarado palacio, que se empieza la declaración en el año 85, queda empantanada y finalmente se declara en el 2008, pues ya ve la luz. Es una grandísima noticia para Lorca, por supuesto, el hecho de que este edificio vuelva al esplendor. Como digo, en la primera fase de un grandísimo proyecto que creo que tiene que seguir adelante. Yo estoy convencido que saldrá adelante por el bien de Lorca y por el bien de la región de Murcia, porque el proyecto es un proyecto que cedía el ámbito municipal, porque no olvidemos que es el único palacio que se conserva en estas características, con todo su mobiliario, con vida propia hasta el último momento, en toda la región de Murcia. Es un referente para toda la región de Murcia y, por lo tanto, el Gobierno regional pues ha de dar el paso, y de hecho lo está demostrando con esa apuesta por parte del Gobierno regional con Fernando a la cabeza, porque hay que reconocerlo, porque eso también ahí hay una apuesta personal suya y de hecho pues ya está viendo a la luz, ¿no? 790 objetos, de los cuales 250 quedaron vinculados a la declaración de bien de interés cultural del edificio, llevada a cabo el 21 de noviembre de 2008, esa colección de bienes, como decíamos. Sí, de hecho se impide que puedan salir del perímetro de declaración del palacio, o sea, no pueden salir
Del palacio en sí pueden salir, pero no del perímetro de protección. Pues ya saben que desde esta tarde esas visitas guiadas se tienen que inscribir en la Concejalía de Turismo, en Lorca Taller del Tiempo, se tienen que inscribir, son gratuitas durante las 2 próximas semanas y a partir del 12 de marzo visitas un poquito ya más extensas, de 40 a 45 minutos de duración, con un precio de 5 euros. Para cerrar y antes de irnos a una última pausa, mira, se ha recuperado lo que es la casa, lo que es el palacio. ¿Sois también, no sé, tenéis la idea también de que se puede recuperar el jardín para un espacio uso público, José Antonio, o no? ¿O lo veis? El técnico, que hable el técnico, pero yo creo que se ha modificado tanto la estructura del jardín que cuesta trabajo recuperar algunas de las características que tuvo en su momento. ¿Algo de espacio positivo, algo de uso público o qué? ¿Cómo lo veis? David, ¿lo ves o no lo ves? A ver, jardín como tal no fue nunca. No era un jardín como entendemos nosotros, el jardín de un palacio. Era un huerto, ¿vale? De hecho, esa es la configuración que nosotros la vemos. Efectivamente está muy actuado, como bien ha dicho José Antonio. Yo a ese huerto le tengo mucho cariño porque mi padre durante mucho tiempo estuvo cuidando de ese huerto. Y lo veo como, cada vez que voy por allí, la verdad es que lo veo con mucho cariño. Dentro de ese plan museológico hay un proyecto en concreto para el huerto, ¿vale? Y bueno, como digo, si esta primera fase no queda como la última, que yo estoy convencido, creo que no va a ser así, pues verá la luz ese proyecto para el huerto de Palacio, ¿no? Creo que puede ser algo muy coqueto y tiene que ser algo a lo mejor quizás muy interesante, ¿no? Algo público, no algo así extravagante, pero sí una cosita realmente bonita y que se le puede dar uso, ¿no, Paco? Sí, yo recuerdo todavía con un cariño especial escuchar a Amancio Prada en el patio y tiene una acústica fantástica. Fíjate, para hacer algún tipo de conciertillo así, tipo así, ¿no? Sí, de 80 a 100 personas. Sí que podría ser un espacio. Yo creo que es un sitio con encanto que se podía aprovechar, no sé, aquí ya saben ustedes que siempre proponemos ideas, ¿no? Yo creo que esa sería una idea, así algún acústico o algo, ¿no? En plan de orquesta, así en plan tranquilito, no sé, es algo que se podía hacer, se podía recuperar. David ya le está dando vueltas a la cabeza. No, pues aquí está escrito. Eso está escrito, hay 600 páginas. Hay 600 páginas escritas. Vamos, nada, otros consejos publicitarios y vamos a conocer si los contertulios le han dado tiempo, o si querían o no querían. Tendrán entradas para los toros, para ver esa corrida de toros de Ureña el próximo día 30. Ustedes tienen, vamos a hablar de la Plaza de Toros y vamos a hablar de otras cuestiones.